Hola, buenas tardes. Mi nombre es Araí, yo soy fisioterapeuta y vamos a resolver ahorita unas dudas. Bueno, cuando llegan conmigo, lo primero que hago es una valoración, el saber por qué vienen, qué es lo que tienen. Posteriormente, fijarle un diagnóstico, decirle a la persona realmente qué es lo que tiene y posteriormente generar un tratamiento. Básicamente es cuando las personas tienen dolor o limitación o que este mismo limite su función. Cuando ya hay una incapacidad a nivel funcional, es meramente necesario asistir a fisioterapia. La fisioterapia no solo abarca lesiones complicadas, vamos desde lo más básico, que es una pequeña lesión muscular, a las que todos conocemos como contracturas. Entonces, estas contracturas, si se deja de una manera prolongada, se vuelven crónicas, que ahí es cuando ya causan verdaderas lesiones. Digamos, por ejemplo, en el cuello, que es la más habitual, el trapecio que va del hombro al cuello y hacia abajo, eh, responde mucho al estrés. Todo el mundo sufrimos de estrés y empezamos, por ejemplo, cuando tenemos un día muy ajetreado en el trabajo, empezamos con dolor de cuello, ¿no? Y pues muchos así de, bueno, me tomo un analgésico ya. Pero si se va dejando, lo aumentamos con las actividades que ellos hacen, empieza a generar una pequeña contractura y de ahí la musculatura se va acortando y se va generando una lesión que puede llegar incluso a un esguince. Estas ya se generan con movimientos más bruscos. Por ejemplo, hay muchos vamos en el camión, se frena, nos vamos hacia un lado, movemos la cabeza y ya teníamos la contractura, esa limita nuestro movimiento, se activa el mecanismo de protección del músculo y se generan los famosos esguinces cervicales. El esguince cervical es la inflamación, incluso lesión o ruptura del músculo y también del tendón que llega o que sale de donde termina la musculatura. La fisioterapia tiene una gama alta en el tratamiento, pueden ir personas desde bebés incluso hasta personas de la tercera edad, con cualquier tipo de lesión. Nosotros como fisioterapeutas abarcamos lesiones neuromusculares, articulares y neurológicas, por ejemplo, EBC, lesión medular, es como te comentaba, esguinces, contracturas, fracturas. Nos especializamos, en nuestra formación tiene áreas, bueno, más bien básicamente manejamos todas las áreas desde cardiopulmonar, te digo neurológico, terapia manual y muchos ya nosotros decidimos en qué área especializarnos, incluso hay hasta terapia física geriátrica. Entonces, tenemos, te digo, por ejemplo, si a mí me llega un paciente deportista lesionado, si yo no, si ya es una zona un poco más, ¿cómo te digo? Específico, lo canalizo con un terapeuta deportivo. Pero si yo lo puedo atender, pues yo lo trato. La fisioterapia nos mejora, nos reinserciona en nuestras actividades. Por ejemplo, disminuye dolor, mejora movilidad, nos aumenta nuestras capacidades a nivel muscular. Por ejemplo, cuando hay una lesión que involucre la limitación en un área laboral, digamos, una secretaria que tiene la famosa enfermedad de túnel del carpo, perdón, nosotros trabajamos en esa área. Nosotros, aparte de que liberamos y regresamos a la normalidad su estado muscular, podemos mejorar la capacidad y evitar futuras lesiones nuevamente. Por su trabajo, ella está constantemente forzando las manos. A nivel deportivo, nosotros les planteamos el tratamiento, específicamente basándonos en el deporte que hacen. No es el mismo entrenamiento que le vamos a dejar al paciente, más bien la rehabilitación de una persona que levanta pesas a un corredor, es muy diferente. Nosotros nos enfocamos específicamente en el tipo de deporte que hacen.
Por ejemplo, si el deportista solo viene a mejorar sus actividades, bueno, su rendimiento en la actividad, solamente sí implementaríamos solo ejercicio o pequeños masajes, dependiendo, pero si el deportista viene lesionado, entonces ya entraríamos con el tratamiento fisioterapéutico a base de medios físicos, que es, por ejemplo, electroterapia, terapia manual, ejercicio terapéutico. Por ejemplo, para solo aumentar su capacidad o desarrollar más su actividad, podría ser mensualmente. Podría ser incluso por semana o mínimo mensualmente. Depende de la actividad que hacen y sobre todo si ya lo lleva a ligas mayores como sería nivel competitivo. Es lo mismo que, por ejemplo, que yo diga, yo corro todos los días y pues obviamente yo no me quiero lesionar, voy a fisioterapia, a que yo diga, yo corro maratones cada mes, entonces ya es un poco más acortada la sesión, entre otras, ya sería más recurrente la terapia física con ellos, porque su esfuerzo es mayor, su entrenamiento es más fuerte, pues obviamente se generan o hay más posibilidades de que se lesione. Cuando ya estamos hablando de una lesión específicamente, lo primero que se ve es la disminución de dolor. Incluso hay casos en los que las primeras sesiones aumentan la movilidad. Digamos, se lastimó la mano, no la puede mover, le duele mucho, en la primera sesión, 2 sesiones, disminuye el dolor, incluso la inflamación y ya podría ser también la movilidad, que eso a veces no siempre, eso es ya un poco más prolongado, pero en las primeras sesiones sería el dolor y la inflamación en caso de que haya. Eso es importante, eso es lo que siempre pasa en la terapia física. Llega con mucho dolor, no se pueden mover y en cuanto ellos ven esa mejoría de que ya no me duele, ya puedo hacer mis actividades, porque al paciente le interesa volver a hacer lo que hacía, ¿no? Digamos, el paciente trabaja caminando, entonces si se lesionó la pierna, dice ya no puedo caminar y yo necesito caminar. Llega a la terapia, digamos 10 sesiones, 15, ya empieza él a mejorar y ya no regresa. Es importante que no hagan eso porque nosotros como terapeutas les fijamos tratamientos y planes de tratamiento a corto, mediano y largo plazo. Obviamente lo que hacemos es decirle al paciente, lo primero que vamos a hacer es regresar su movilidad normal y la disminución de dolor. Pero la terapia no termina ahí. Nosotros después de eso trabajamos la fuerza muscular y sobre todo la estabilidad articular, porque a veces se vuelven a lesionar, hay lesiones recidivas por no cumplir o no terminar el tratamiento como se debe. Hay mucho abandono de la terapia de parte de los pacientes y eso es influye mucho en la recurrencia de nuevamente lesionar. Sí, entonces sí es importante que no solo se queden en el tratamiento de corto plazo, sino que que terminen el mediano y el de largo plazo. Digamos, se puede ser de semanas a meses, incluso años, ¿no? Dependiendo. Si es una lesión muscular, es meses. Si es una lesión neurológica, sí podríamos incluso recurrir hasta años. Obviamente los pacientes de lesiones neurológicas casi no abandonan por mejoría, sino por esto de estar trasladándose, que se estresan de que no ven la mejoría. Es muy lenta la mejoría a nivel de lesión neurológica. Y en la muscular, pues sí, en cuanto ven mejoría, ya no regresan. Digamos, un esguince de primer, segundo grado, hay mejoría o podríamos incluso terminar el tratamiento en 3 meses, o sea, incluyendo ya el de largo plazo, porque se le fijan ejercicios, una rutina que el paciente tiene que seguir ya independientemente de que ya no vaya a terapia, y siempre es lo que les decimos a los pacientes, todos los fisioterapeutas, les decimos, miren, ya terminamos, está dado de alta, pero esta rutina que le dejé la tiene que hacer siempre. O les decimos por lo menos otros 3 meses. Tengo pacientes que se van, que ya no, que dicen, no, ya me siento muy bien, ya no me duele,
y regresan 6 meses después de que, ay, es que me caí y me volví a lesionar. O es que corriendo lo volví a... primero, te digo, nosotros básicamente manejamos todas las áreas y un buen fisioterapeuta te va a decir si está capacitado o no para atender al paciente. Eso también depende mucho del fisioterapeuta, ya no tanto del paciente. O sea, sí es bueno que tengamos un poquito de honestidad de decir, ¿sabes qué? Si te puedo tratar o no te puedo tratar, esto ya es para un fisioterapeuta especializado en tu lesión, digamos. ¿No? Eso ya no es tanto para el paciente. El paciente sí tendría que cuidar sobre todo los cambios. Siempre en la terapia tiene que haber cambios. Y los cambios tienen que ser buenos. Si ve que en vez de que vaya mejorando se estancó o al contrario va generando más dolor, entonces esos sí son los puntos que los pacientes tienen que cuidar y decirle como que esto no está bien. Es un poquito complicado, sobre todo para los pacientes, porque la variación y el tiempo de recuperación de una lesión es muy variable, pero cuando es neuromuscular es rápida, la mejoría es progresiva y en en tiempo corto. Pero te digo, hay sus excepciones como lesiones neurológicas que es muy lento. Entonces, la verdad, hay veces que pasan meses y nosotros damos una pequeña mejoría y decimos, wow, somos los mejores terapeutas. Y el paciente dice, yo no veo nada, apenas se puede mover un dedo. Entonces, te digo, hay excepciones, pero a nivel de lesiones neuromusculares es muy rápido. Que él nos fije el tiempo que necesita de recuperación. Por ejemplo, que él diga, ¿sabes qué? Soy corredor, tengo un maratón en 2 meses y yo en 2 meses ya tengo que estar bien. Bien, ellos te ponen el tiempo en el que ellos tienen que recuperar, entonces es como de, ok, tú ya buscas un tratamiento más especializado y te voy a canalizar con un terapeuta deportivo.